Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de resultados. Creo que les conocéis, pero intervendrá primero el presidente, Antonio Huertas, y después el director financiero del grupo y CFO, Fernando Mata. Cuando queráis. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva presentación de resultados, la presentación de los resultados del Grupo Mapfre del año 2018. Vamos a comenzar, si os parece, con las claves que consideramos importantes de lo que nos ha pasado en el año, ¿no? Yo las resumiría en tres. Primero, la sostenibilidad. Sabemos dónde estamos, hemos generado un beneficio de unos 702 millones de euros en el año, que obviamente, sin ser los más espectaculares, porque no lo son y lo asumo como presidente, pues nos sitúan en la velocidad de crucero que ha tenido Mapfre, independientemente de los hechos relevantes, ¿no?, que algunos han acontecido este año y en otros años anteriores, y que este año además hemos trasladado en forma de reconocimiento de una amortización anticipada a un deterioro de fondos de comercio. Pero en cualquier caso el beneficio es importante y nos consideramos satisfechos, insisto. No siendo el mejor, es un buen resultado para las circunstancias en las que han sido generados. El segundo, y obviamente es una consecuencia de lo que produce el primero, es que el resultado real pues han sido 529 millones, pero todo debido a ese fortalecimiento del balance que hemos hecho, donde hemos preferido o hemos sacrificado rendimiento en el corto plazo para proteger el medio y largo plazo. Hay muchas incertidumbres en el horizonte, muchas, y no vamos a permitir, no vamos a dejar que Mapfre se deje llevar por el cortoplacismo de una situación de trimestres o de un cierre anual, y preferimos, viendo el análisis de los escenarios en distintos mercados donde trabajamos, preferimos ser prudentes y trasladar esa prudencia a nuestro balance y obviamente con el impacto de ese saneamiento de 173 millones que reducen el beneficio. Y luego, el más importante, que es que al final pues todo esto se hace manteniendo nuestro compromiso con los accionistas. Estamos comprometidos, hemos trabajado durante todo el año para que en ningún caso se resintiera ese compromiso, y sabíamos que, incluyendo este deterioro que hemos analizado en las últimas fechas, bueno, pues que aún así podíamos mantenerlo al ser este saneamiento ha sido una transacción que no es cash, con lo cual el cash que necesitamos para pagar el dividendo se ha generado con suficiente fluidez, y por eso mantenemos el compromiso. 447 millones acaba de aprobar el Consejo, que es el mismo dividendo que el año pasado, lo cual pues creo que le da bastante mérito a estos resultados, como os digo, en un ambiente, en un escenario complejo. Lo primero que tengo que destacar es que volvemos a hablar otra vez de fenómenos catastróficos, ¿no? Y diréis, bueno, ese es vuestro negocio y para eso estáis, y tiene que dejar de ser algo extraordinario. Lo es, pero no con esta frecuencia y no con esta intensidad. Y efectivamente este año, fundamentalmente en Asia, en Japón y en Estados Unidos, pues ha habido impactos catastróficos relevantes, no tanto como el año pasado, como veis, 184 millones el año anterior, 108 millones, pero en cualquier caso muy por encima del promedio que estábamos experimentando en los últimos 10 años. El segundo elemento que venimos comentando con bastante recurrencia es el brutal impacto de la volatilidad de los países emergentes en cuanto a las monedas, incluso también el propio dólar. Aunque se ha suavizado en el último trimestre, lo que es cierto es que ese impacto ha sido tremendo. El dólar un -3, el real un -16 y la lira turca un -25. Fíjense en el impacto, más de 1.400 millones de euros menos en primas en un año, más de 1.400 millones de impacto en un año, 34 millones menos de resultados y más de 100 millones de fondos propios impactados, ¿no?, reducidos por esta devaluación de monedas. Y por último, es algo conocido y no nos podemos asustar, pero forma parte del paisaje, es que los mercados financieros siguen como están, con mucha volatilidad, y los tipos de interés no han subido como se esperaba, con lo cual pues los ingresos financieros no han generado los rendimientos que podíamos haber esperado en entornos más interesantes. Nuestro desarrollo, ¿qué podríamos destacar de Mapfre en el año 2018? Bueno, que lo que va muy bien, sigue yendo muy bien, que es primero España y Mapfre Reaseguros. España ha vuelto a tener
un año excelente. Estamos aprovechando pues, la buena presencia comercial, la buena gestión y la transformación que Mapfre España lleva haciendo durante años y que le vuelve a posicionar pues, en un nivel de resultados brillante. 481 millones de euros netos, con un crecimiento de un 5% en términos comparables. Si vemos valor absoluto, es cierto que es ligeramente inferior al del año pasado, pero en términos comparables, sin plusvalías extraordinarias que hubo el año pasado en España, el año 2017 el resultado crece un 5%. Lo de Mapfre Re es también impresionante. Obviamente no hemos llegado al beneficio del año pasado, pero ya anticipaba que el impacto catastrófico en torno a 100 millones de euros solo a Mapfre Re, a pesar de eso, pues los resultados son realmente brillantes de Mapfre Re Seguros. Y tenemos que contar que hay muchos países que lo han hecho muy bien, ¿no? Son muchos y no los voy a contar todos, pero comentaría por toda Centroamérica, República Dominicana, Paraguay, Perú es un país brillante, incluso en Turquía, con las difíciles circunstancias que se viven en el país, pues hemos tenido un comportamiento magnífico también. Y destacamos aquellos que venían de una situación complicada en los últimos años y que han hecho una mejora relevante, que son México, que ya obtiene cifras muy importantes para nosotros, Italia, que se va acercando al break-even, ha reducido sustancialmente sus pérdidas, y luego Global, que ha hecho una vuelta a la rentabilidad espectacular, con unos resultados muy buenos, y Asistencia, que si bien en el valor, en el beneficio neto atribuible sigue en negativo, en torno a 10 millones, en el beneficio bruto antes de impuestos ha conseguido acercarse al punto de equilibrio, solo ha perdido 700.000 euros. Y los países que están en reestructuración y que son realmente los que nos han provocado esa falta de resultado para acercarnos a lo que nos hubiera gustado, ¿no? Que son Brasil y Estados Unidos. Lo de Estados Unidos es conocido, hemos hablado muchas veces de ello, pero podremos continuar hablando. Afortunadamente el plan de salida de los estados que consideramos críticos pues se ejecutó con éxito y ahora pues Brasil es el que ya estamos envueltos en una transformación importante una vez que hemos cerrado o reordenado nuestra alianza con el Banco de Brasil para volver a las cifras que nos gustarían. El ratio de solvencia excelente es el de septiembre, no tenemos todavía el de cierre del año, pero estará ligeramente por ahí, por esas cifras, 208%, excelente, uno de los más altos de las compañías europeas comparables. Las mejoras que se han visto por las distintas agencias de rating, también aprovechando pues, los upgrades que se han dado al rating soberano, pero también por la fortaleza financiera de Mapfre. Y el ROE, que sin tener en cuenta ese saneamiento de fondos de comercio se hubiera situado en el 8,4%, ¿no? Aunque realmente es el 6,4%. Las cifras básicas de un vistazo, aunque ya son conocidas, pues 529 millones de euros netos de beneficio, un 25% menos, pero puntualizando que realmente el beneficio generado son 702 millones y esa dotación extraordinaria y voluntaria que hemos hecho pues lo ha reducido. Las primas se han reducido ligeramente, un 4%, pero hay un efecto de 7 puntos con respecto al impacto de las monedas, ¿no? Realmente es espectacular, 22.537 millones, estamos satisfechos. Hemos crecido en moneda local en la práctica totalidad de los mercados. Y los ingresos consolidados, pues 26.590 millones, un menos 5 también influido por esos menores ingresos financieros de lo esperado. El ratio combinado en un 97,6 está ligeramente alto por encima de nuestras expectativas, pero sabemos que, bueno, que forma parte también del deterioro que hemos tenido, o es una consecuencia de ese deterioro que hemos tenido en algunos negocios, principalmente Brasil, pero estamos con la visión positiva de que en este año 19 y siguientes alcanzaremos las metas que nos estableceremos y que comunicaremos en la Junta General de Accionistas, y el ROE, que ya lo he comentado. En cuanto a áreas de negocios, pues destacar que en seguros decrecemos el 3%, pero el impacto a las monedas hubiera sido un 4 a monedas constantes, con lo cual, como les decía, pues son 7 puntos de crecimiento, casi 19.000 millones de euros en primas. Mapfre Reaseguro decrece, pero no decrece en los mercados externos. Hay cambios en los contratos de Mapfre y afectan fundamentalmente por eso, y también por el impacto de las monedas, que a Mapfre Reaseguros, operando en tantos mercados tan diferentes, también le ha afectado, al igual que Global Risks, que también decrece un 7%, y Asistencia también. El beneficio neto, pues lo tienen en la pantalla, decrece un 17% en seguros, ya comentábamos el de Iberia, todo Latam produce 157 millones e Internacional 47 millones. El de Reaseguros decrece ligeramente, ya he explicado, a 149 millones. El de Global Risks, magnífico, 24 millones. Y Asistencia, que en el neto todavía sigue presentando esas pérdidas que ya comentaba. Por regiones, pues la única región que crece es Iberia,
un crecimiento fuerte, un crecimiento sólido, donde además hemos superado al mercado en la mayor parte de los ramos y sobre todo en el ramo de vida, donde hemos hecho un año espectacular. Brasil decrece en euros un 13%, casi 4.000 millones de euros. Norteamérica decrece un 4%, mucho debido a la moneda, 2.425 millones. Eurasia un menos 6, debido principalmente a la situación de decrecimiento en Turquía. Latam Sur un menos 5%, donde ahí tenemos pues, el ajuste por hiperinflación de Argentina, que está afectando, y en algún otro mercado donde hemos hecho algún reajuste técnico, como Chile, para sanear determinados negocios no rentables, y Latam Norte un menos 26, que no es real porque ahí tenemos la póliza de Pemex, que es cada 2 años, se suscribió en el año 17, no en el 18, y por eso produce ese decrecimiento. Realmente hemos crecido un 9% en la región de Latam Norte. La distribución de primas, pues no hay grandes cambios con respecto a lo que es nuestro portafolio usual. Autos, 28%. Como el año pasado, generales un 25%, ha decrecido ligeramente por ese efecto de la póliza de Pemex. Reaseguro está en el mismo porcentaje en la distribución de negocios en Mafre. Vida crece, con ese magnífico año que hemos tenido en España, pues pasa casi un 20%. Es una ambición de Mafre crecer en el negocio de vida y ahí lo estamos haciendo también muy bien. Y en salud, poquito a poquito, pues va representando más. Es un 5% del negocio de Mafre. Los objetivos financieros del trienio pues, son conocidos. El ratio combinado hemos estado lejos, 96%. Sin las catástrofes hubiera sido 96,8%, es decir, que nos ha faltado algo. En el ratio de gastos muy bien, establecimos un compromiso de 28%, nos hemos quedado al 27,8% de media en los 3 años. Excelente el plan de ajustes y de contención de costes de Mafre. Los ingresos no hemos alcanzado el objetivo que habíamos establecido de 31.000 millones. Es cierto, hemos hecho casi 27.000 millones, pero a tipos de cambio constante nos han faltado, nos hubieran sumado 2.800 millones más en prima, que hubieran ayudado muchísimo. Y además, como saben, ese plan interno que tenemos, que llamamos 80-20, hemos cancelado en estos 3 años 1.300 millones de euros voluntariamente de cara a sanear esos negocios y obtener más rentabilidad. Con lo cual hubiéramos estado bastante cerca de esos 31.000 millones. Y el ROE, que ya lo hemos comentado, que está lejos del objetivo, pero en cualquier caso es comprensible y justificable por todo lo que hemos ido comentando. Y el payout, el compromiso con los accionistas, que ha estado en el 64%. Es cierto que este año se supera, pero si tenemos en cuenta el beneficio generado, pues estaríamos también dentro de ese rango promedio que nos habíamos comprometido. Y ahora paso la palabra a Fernando Mata para que continúe con las claves financieras. Muchas gracias, Antonio. El presidente ha presentado las principales cifras del grupo. Yo ahora analizaré las claves financieras del año. Como ven en la pantalla, los ingresos del grupo se han visto afectados por la fuerte depreciación de las divisas, que ya hemos comentado en presentaciones anteriores, con una caída del 5% hasta los 26.590 millones de euros. Esto ha tenido su reflejo en el negocio asegurador, fundamentalmente en Novida, que es nuestro negocio tradicional, y que ha registrado un descenso del 6%, pero que a tipos de cambio constantes crece un 0,2%. El negocio de vida, donde venimos ya trabajando para ganar mayor tamaño, ha experimentado un crecimiento del 2,8% en el ejercicio y sube el crecimiento hasta el 8,5% a tipos de cambio constante. Los ingresos financieros caen, esto no es exclusiva de Mafre, sino de todo el sector financiero, debido a ese extenso periodo de bajos tipos de interés. Yo digo extenso, pero ya algunos de nuestros expertos en inversiones hablan de permanente estado de tipos de interés bajo, incluso ese nuevo vocablo que se está empezando a hablar de la japanización, ¿no? La traducción del inglés de la situación de tipos bajos en Europa. Y en nuestro caso también, aparte de los tipos bajos en Europa, pues el descenso de los tipos en Brasil. Por último, a la derecha lo tienen los otros ingresos, y que recogen en su mayor parte actividades no aseguradoras y los ingresos no técnicos. Reflejan una caída del 13% y es debido fundamentalmente a la reestructuración de los negocios de asistencia. En la pantalla tienen ustedes ahora los distintos componentes de nuestra cifra de beneficios, cómo se construye. El resultado de Novida decrece un 3,6% y el de Vida también un 5,3%. Como ha comentado el presidente, los excelentes resultados que hemos obtenido en Europa han amortiguado parcialmente el efecto negativo de las divisas, principalmente Latam y Turquía, así como los costes de reestructuración de nuestras operaciones en Estados Unidos y en Brasil.
La mejora de otros conceptos, muy relevante, un 42%, recoge la significativa reducción de pérdidas en asistencia, que alcanza prácticamente el resultado cero antes de impuestos y minoritarios. Les recuerdo que las pérdidas del año pasado eran casi 57 millones de euros. Ven ustedes también la cifra de impuestos con una tasa próxima al 34%. Esta tasa elevada es debido al saneamiento del Fondo de Comercio, que, como conocen, es un gasto fiscalmente no deducible. Eliminado este efecto, la tasa efectiva se sitúa en aproximadamente el 30%. Por último, tienen los socios externos, que también refleja una caída del 12%, y recoge la parte en el resultado que destinamos a retribuir a nuestros socios en filiales, fundamentalmente bancoaseguradoras. La caída está en línea con el menor resultado aportado por la región de Brasil. Respecto al ROE, o rentabilidad sobre fondos propios, se sitúa en el 8,4%, 5 décimas por encima del año anterior. Destacan a la izquierda, lo tienen, los ROEs de España y de Mapfre Re, que consistentemente muestran ratios superiores de rentabilidad al 10%. Destaca también el de LATAM Sur, por encima del 10%, un 11%, en un contexto económico que ha sido muy exigente para esta región. En mercados estratégicos como Brasil o Norteamérica, esa rentabilidad baja es debida fundamentalmente a los costes de reestructuración de las operaciones en ambos países, tanto en Estados Unidos como en Brasil. En pantalla tienen ahora el ratio combinado del grupo, que se sitúa en el 97,6%, 5 décimas mejor que en el 2017. Una reducción quiere decir que somos más eficientes en nuestra gestión del negocio operativo. Destaca la muy buena evolución de Global Risks, gracias a una mejora de la siniestralidad, que el índice ha bajado casi 45 puntos porcentuales con relación al 2017. Obviamente esta bajada es debido a la ausencia de catástrofes naturales relevantes este año en 2018, así como la propia mejora de la eficiencia de la unidad. Sin embargo, sí quiero destacar por encima de todo el ratio de Mapfre Iberia en el 93,8% y muy particularmente del ramo de automóviles, el 90,8%, y que ya llevamos varios años en los que recurrentemente estamos presentando este ratio por debajo del 91%. Mapfre Re presenta un ratio del 96,1%, también excelente, a pesar de los tifones de Japón. Y por último, encima del 100%, es decir, ratios que debemos mejorar en el futuro, están tanto Estados Unidos, debido a los gastos de reestructuración, y como Eurasia, en el cual tiene un peso muy importante Turquía, y ya conocen la situación que tenemos en este país. Si analizamos el balance, los activos totales prácticamente repiten la cifra del año anterior. Respecto a los fondos propios, muestra una reducción del 7% y que es debido fundamentalmente a 3 factores. En primer lugar, la reducción de las plusvalías no realizadas en nuestra cartera de inversiones. Esto es debido a la caída de los mercados bursátiles a fin de año, también como la subida de los tipos de interés, sobre todo en Italia y en Estados Unidos. En segundo lugar, tienen las ya comentadas diferencias de conversión, que presentan una caída de 100 millones. Y en tercer lugar, y recogido en el último epígrafe, en el de otros, hay un importe aproximado de 200 millones de euros de caída y es derivado de la transacción con Banco do Brasil y que se ha reflejado minorando las reservas. En pantalla tienen el detalle de inversiones y tesorería. Las inversiones se aproximan a los 50.000 millones de euros. En su mayor parte, como ya hemos visto en otros años, se han destinado a renta fija y otros títulos similares, aproximadamente el 83%. También les hemos dicho, y era uno de nuestros objetivos del plan estratégico, que avanzaríamos en las inversiones alternativas para tratar de mejorar la rentabilidad media. Al cierre de 2018 tienen la cifra comprometida, 476 millones de euros, y de los que 110 millones ya se han desembolsado. La mayor parte son participaciones en fondos inmobiliarios que tienen los activos en Europa. Tienen ustedes en la derecha la posición de Mapfre en deuda soberana, 97.596 millones en deuda pública, y de los que aproximadamente 16.000 millones están invertidos en deuda pública española.
Y le resalto otro dato que también para nosotros es muy relevante, pues tiene que ver con la forma que concebimos nuestra política de inversiones. Más del 73% de las inversiones privadas corresponden a entidades con calificación ESG. Aquí pueden ver la estructura de capital, muy similar a periodos anteriores. El ratio de endeudamiento ha aumentado ligeramente como consecuencia de la emisión de 500 millones de deuda subordinada realizada en el segundo semestre. Si bien el apalancamiento, el 22%, sigue estando en una posición muy cómoda y muy confortable para el grupo, sobre todo si lo comparamos con los grandes grupos europeos. Respecto a Solvencia II, estamos situados en el 208% con datos a septiembre y es la banda en la que Mapfre tiene el objetivo. Les recuerdo el 200% con un margen de tolerancia de más o menos 25 puntos porcentuales. El ratio mantiene una gran estabilidad y solidez, ya que el 88% del capital computable es Tier 1, es decir, de la máxima calidad. Permítanme que haga ahora un rápido repaso de las primas del negocio asegurador. Como es habitual, empezamos por Iberia, donde España sigue siendo el motor del crecimiento del grupo. Las primas crecen un 10%, muy por encima del sector asegurador. En vida, las primas superan el 16%, debido en parte a la ya comentada póliza de colectivos hecha en el tercer trimestre. En no vida hemos batido al mercado en los principales ramos, ganando cuota y manteniendo posiciones de liderazgo en la mayoría de ellos. Llamo su atención al crecimiento del seguro de automóvil con un 2% y con el ratio excepcional del 91%, ya comentado anteriormente. Abajo tienen los vehículos asegurados. Al 31 de diciembre superamos los 5.700 unidades y con un incremento aproximado del 2,4%. Esta es nuestra realidad en Latinoamérica, donde la caída de las primas es consecuencia fundamentalmente de la depreciación de las principales monedas de los países de la región. En azul tienen ustedes los crecimientos en primas en moneda local. Como ven, hay fuertes crecimientos en Brasil, el 3,7%, frente a una caída en euros del 13%. Y en Latam Norte y en Latam Sur, pues destacaría México con un 9%, quitando la póliza de Pemex en moneda local, República Dominicana un 13% y en Latam Sur, Perú, con un crecimiento del 10%. Esta es la situación de nuestra área internacional. En Norteamérica, la caída en la emisión de primas se sitúa en el 4% y es prácticamente debido al efecto dólar y la salida de los 5 estados. Como ven, en la región nordeste, que es Massachusetts y los estados colindantes, tenemos un ligero crecimiento en dólares, el 0,5%. También destacar el crecimiento de Puerto Rico, muy sólido, el 23% en dólares, por la recuperación de las tasas tras los huracanes del 2017. Y en Eurasia, la caída de la emisión se debe principalmente a la fuerte depreciación de la lira turca, aproximadamente el 25%. Me gustaría referirme ahora a la evolución bursátil de nuestro valor. En el año 2018, la acción ha tenido un comportamiento negativo, similar a los índices de referencia. Da la casualidad que nos quedamos ahí prácticamente en el punto medio entre el IBEX 35 y el Stock Insurance 600. Pero como pueden ver en el gráfico, en la parte de la derecha, si vemos un escenario temporal más extenso, el equivalente a nuestros 3 años del plan estratégico, pues presentamos la acción un modesto crecimiento, pero mucho mejor que las caídas relevantes que marcan los índices de referencia. Vamos con las claves sociales del ejercicio. Este año hemos comenzado a incorporar en estas presentaciones indicadores no financieros representativos de nuestro compromiso social, porque una empresa, además de ser rentable como Mapfre, tiene que ser sostenible. Mapfre entiende que es así como debemos desarrollar nuestro negocio. Y estas son las claves más relevantes. La primera es que seguimos avanzando en nuestro compromiso de igualdad. Hemos superado el objetivo del 40% de mujeres en puestos gerenciales. En la misma línea, a la derecha, tienen la del crecimiento profesional de nuestros empleados. En este caso, el indicador es el de movilidad funcional y geográfica.
Esto quiere decir que al cierre del ejercicio, más del 12% de nuestra plantilla ha cambiado bien de responsabilidad o bien de puestos de trabajo. El objetivo para todo el año, les recuerdo, era el 10%. Mapfre también quiere ser reconocida como una empresa inclusiva y de oportunidades. Hemos alcanzado, y nos llena de orgullo, el 2,5% de personas con discapacidad en nuestra plantilla, superándolo bien, el objetivo del 2%. Al cierre del 2018 contamos con 902 personas con discapacidad en la plantilla de Mapfre y, lo que es más importante, supone un crecimiento de 134 personas respecto al año anterior. A la derecha tienen nuestra contribución impositiva, en términos absolutos es importante, 453 millones en el impuesto de sociedades, con una tasa efectiva que se sitúa en el 34%, ya les he comentado, la tasa efectiva ajustado por el Fondo de Comercio se ubica en el 30%, que está en línea con lo que hemos estado presentando en ejercicios anteriores. Y tienen también los datos relativos al empleo. Tenemos actualmente más de 35.000 empleados en todo el mundo, más del 97% con contrato indefinido. Y para situar la potencia de Mapfre como generadora de valor y de empleo para otras industrias, nuestra actividad está beneficiando, bien de forma directa o de forma indirecta, a más de 250.000 personas en todo el mundo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y tiene la palabra de nuevo el presidente. Muy bien, en unos pocos minutos, antes de pasar al turno de preguntas, voy a tratar de... Gracias. Voy a comentaros en unos minutos más pues, algunas claves interpretativas de lo que consideramos que es importante en el año 2018, que ha sido importante para nosotros. Comenzaba y lo indicaba en el tercer lugar y ahora lo coloco en el primero. El compromiso que tenemos con los accionistas es clave. Desde el año 2006 que nos desmutualizamos, hemos tratado cada año de mantener ese compromiso, fortaleciendo nuestra relación y, sobre todo, lo que es la retribución al accionista. El Consejo ha aprobado un dividendo de 14,5 céntimos por acción con cargo a los resultados del año, y esto va a suponer un desembolso de 447 millones, que es realmente importante para nosotros, a pesar de la caída del beneficio ya suficientemente explicado. En los 3 años de este plan estratégico estamos pagando 1.341 millones de euros a nuestros accionistas, sin haber fallado ni uno solo de estos años, con una retribución que consideramos suficiente y adecuada y con un nivel de retorno para ellos, de acuerdo a las cotizaciones de cada año, muy interesante, en las más altas del IBEX en España y, además, íntegramente en efectivo, ¿no? Lo cual es realmente interesante. El año 2018 alcanzó una retribución media, ese dividendo, de 5,5% sobre esa cotización media. El segundo elemento que les destacaba es la sostenibilidad. Por supuesto que nos gustaría obtener más resultados, pero lo importante es que estamos mostrando de que con la velocidad de crucero que tenemos, con los negocios que tenemos que van bien, estamos alcanzando un nivel de resultado razonablemente bueno, suficientemente bueno para esperar que a poco que los dos negocios adicionales importantes, que son Brasil y Estados Unidos, alcancen también una velocidad de crucero suficiente, pues Mapfre volverá a dar un salto otra vez en sus resultados. Como decía, no vamos a poner en riesgo la sostenibilidad a futuro de nuestra empresa, somos prudentes. La gestión en ese sentido se ha fortalecido muchísimo en los mercados donde teníamos más debilidades y estamos solventando gran parte de las incidencias técnicas que teníamos. Y, además, pues el comportamiento de los mercados, el deterioro de las monedas y la dificultad en obtener mayores rendimientos financieros están condicionando
pues sustancialmente esos resultados. Pero, en cualquier caso, esa generación de resultados y con crecimiento en primar, pues hace valer lo que era el lema de nuestro plan estratégico de estos 3 últimos años, que acabó en diciembre, y es foco en el crecimiento rentable. No queremos crecimiento si no hay rentabilidad suficiente. Y estamos apuntalando suficientemente bien esa rentabilidad con el crecimiento que estamos desarrollando. Como estamos en España, pues voy a destacar además algunas de las claves de España que considero muy satisfactorias y que tienen sentido dentro de esos magníficos resultados que Mapfre España ha alcanzado. Lo primero es que hemos batido al mercado una vez más, que hemos crecido más y que somos además la aseguradora que más crece entre las 5 primeras en el año. Eso es muy importante porque volvemos pues a pensar que no por el hecho de ser grandes, no por el hecho de ser líderes en la mayoría de los ramos, tenemos que renunciar a ese crecimiento y que podemos batir al resto de nuestros competidores. La cuota de mercado de Mapfre en España ha crecido hasta el 11,3 frente al 10,6 del año pasado, 0,7 puntos más que el año pasado. Importante. Destacaría además, como decía en el inicio, el crecimiento en vida. Indudablemente no han sido tiempos fáciles para el crecimiento en los negocios de vida. Los bancos han estado muy agresivos debido a la situación de bajos tipos de interés en los depósitos, pues han utilizado todas sus armas comerciales para competir en el lado asegurador y eso ha hecho que nos tengamos prácticamente que reinventar en el desarrollo de productos de vida que sean atractivos para los clientes. Y creo, sinceramente, que lo hemos conseguido. Crecer un 20% en el año es realmente espectacular. El mercado, fíjense, decrece casi un 1,7%. El ramo de autos es el mayor, es el más rentable y además es el que tenemos mayor cuota de mercado, en torno a un 20%. Hemos tenido en algún momento un poquito más, pero hemos vuelto a recuperar el vigor, el pulso, el crecimiento y una ganancia en cuota de mercado que es importante. Tenemos ese 20% y aspiramos a ganar más. El mercado está complejo, está ciertamente convulso, con ofertas muy variadas, aparentemente muy atractivas para los clientes, pero el nivel de sofisticación que hemos alcanzado en la gestión técnica del precio y, por supuesto, la excelente gestión y el servicio que prestamos a nuestros clientes nos está ayudando. Y en multirriesgos, que también tenemos una cuota de un 17%. Y además estamos convencidos de que lo estamos haciendo bien de cara al cliente. Las mediciones del NPS, de lo que es la medición de la calidad percibida por parte del cliente, son excelentes y batimos a la mayor parte de nuestros competidores en los ramos principales. Y eso nos hace sentir muy satisfechos porque, obviamente, es una de las claves. El prestar el mejor servicio es el mayor identificativo que ha tenido Mapfre y que debe seguir teniendo para el futuro. Pero es que aún más estamos apostando, como ya conocen, por el crecimiento y estamos desarrollando, ya no solo en España, sino en el conjunto de nuestra presencia internacional, acuerdos importantes. Estamos buscando socios y los hemos encontrado, en algunos casos ya los teníamos, como era en Brasil con el Banco de Brasil, donde finalizamos la nueva alianza que hemos desarrollado para los próximos años y que además viene en un entorno estupendo. Hay una nueva euforia económica en Brasil, hay unas nuevas perspectivas con el cambio de gobierno y eso pues nos tiene que ayudar. El primer banco del país es nuestro socio y entendemos que la actividad financiera se va a desarrollar mucho más y eso ayudará a Mapfre. Pero también saben que en España hemos fortalecido nuestra red bancaria. En estos momentos, cuando se finalicen los acuerdos o comiencen a activarse, vamos a tener más de 10.000 sucursales bancarias vendiendo seguros para Mapfre. Más de 10.000 sucursales bancarias que, unidas a las 3.000 oficinas propias que tiene Mapfre, hacen y configuran la mayor red de distribución aseguradora que ha existido, que existe y que existirá en este país, se lo puedo asegurar. Estamos hablando de Bankia, con la incorporación de BMN, 400 nuevas sucursales. Estamos hablando ahora de Santander, con la incorporación Banco Santander de España, con 4.000 nuevas sucursales, aparte de otros acuerdos menores que tenemos con otros bancos regionales y provinciales. Y también, bueno, pues en México estamos desarrollando unos acuerdos con la primera casa de bolsa del país, que es Actinver, y que pronto se conocerán más detalles. El otro elemento importante en la transformación de Mapfre es el desarrollo del negocio digital. Creemos y pensamos en digital. El negocio digital lo espera el cliente, lo espera el mediador y estamos haciendo esfuerzos extraordinarios. En 3 años hemos crecido un 51% en las ventas de negocio digital y ya son realmente relevantes dentro del desarrollo comercial en España. En España, también en otros países, pero en España es muy importante. Y finalmente, pues, y no me voy a extender porque ya lo conocen, el modelo de innovación. Hemos sido capaces en apenas un año de diseñar
ejecutar y poner en acción con resultados ya un modelo de innovación abierta, Mapfre Open Innovation, que tiene distintas patas y que está siendo el catalizador de todo el proceso de innovación en Mapfre. No ya solo con la necesidad de cambiar cosas para el plan estratégico, el actual que acaba de finalizar y el nuevo que viene, sino que además para el nuevo plan estratégico la innovación disruptiva va a ayudarle mucho en la continuación de todos los procesos, de todos los proyectos que estamos desarrollando alrededor del mundo de las startups, con CESBIMAP, con acuerdos con universidades y escuelas de negocio y también pues, con todos los proyectos que están incorporándose a nuestro modelo de crecimiento y de innovación. Finalmente, destacarles y reforzar pues, lo que considero que son claves realmente importantes del ejercicio, algunas insatisfactoriamente cumplidas, pero en cualquier caso suficientemente adecuadas para ayudar o contribuir a que Mapfre sea la empresa que es hoy día. Los ratings, que ya se los comenté, estamos en un nivel excelente de rating y eso ayuda a crear confianza, que es lo que pretendemos. La posición de solvencia, 208, es realmente relevante y una de las mayores entre aseguradoras comparables. La calidad del capital, con el enorme peso del capital de altísima calidad. El nivel de deuda, un 22%, ligeramente superior al año pasado, pero en cualquier caso muy por debajo de cualquiera de nuestros grandes competidores internacionales. El ratio de gastos, somos una de las compañías más eficientes de Europa y eso nos tiene que animar a ser o a continuar en ese esfuerzo. Los esfuerzos de innovación, los esfuerzos de automatización, los esfuerzos de transformación tienen que redundar finalmente en ese ratio de gastos porque al final esa es la gran ventaja que podemos trasladar al precio para el cliente y ser aún más competitivos. Y finalmente los resultados técnicos y el ratio combinado que considero que son realmente buenos, podrían ser mejores, pero son suficientemente buenos para contribuir a estos resultados que les acabamos de presentar. Conclusiones, solamente dos. Uno, que Mapfre cumple, que Mapfre tiene suficiente fortaleza financiera y que nuestra gestión prudente, esa decisión que hemos tomado de fortalecer el balance haciendo ese saneamiento de 173 millones de euros para no comprometer planes de negocio prudentes que debemos tener en Estados Unidos, en Italia y en Indonesia, nos hacen sentirnos un poco más cómodos. Las incertidumbres que hay en distintos mercados, la volatilidad de los emergentes, las condiciones que estamos viendo, que estamos observando en todas partes del mundo, en muchas partes del mundo, nos tienen que hacer recuperar o volver a esa fase de prudencia donde el resultado no lo justifica todo. Por eso preferimos dar un paso atrás, fortalecer con ese saneamiento y garantizar lo que es el cumplimiento de los compromisos con el accionista. Y finalmente la transformación. La transformación que ha desarrollado Mapfre desde el año 12 al año 18 está siendo espectacular, probablemente no trasladada de manera suficiente como nos hubiera gustado a los resultados, pero en cualquier caso la evolución tanto hacia la multicanalidad y la omnicanalidad, la transformación digital, la apertura hacia nuevas vías de relacionamiento con todos los stakeholders, la transparencia que el grupo está desarrollando y el plan estratégico suficientemente claro, con compromisos ciertos y con comunicación adecuada y transparente, nos está ayudando en esa transformación. Creemos que hoy somos una mejor compañía de lo que éramos hace 3 años, de lo que éramos hace 8, y seremos dentro de 3 años, con el nuevo plan estratégico, una mejor compañía de lo que somos hoy día. Así que nada más, ahora estamos a vuestra disposición para las preguntas que estimen pertinentes. Vale, os pediría que fuerais pidiendo turno y os identificarais. Miguel Ángel, por favor. Hola, buenos días, Miguel Ángel Valero, Diario Abierto. Lo primero, yo cuando he visto los resultados, me he ido a la exposición de la Fundación Mapfre, que se presentaba hoy, y la verdad es que tenía un poco la idea de que era más fácil entender algunas obras del cubofuturismo, del suprematismo, que las cuentas de Mapfre de este año, pero creo que han hecho un esfuerzo de explicación bastante convincente. Y por lo que veo de los comentarios de los analistas, han comprado el mensaje. Pero hay cuestiones que no termino de entender muy bien. Por ejemplo, Venezuela. Ya sé que los analistas no le han preguntado por Venezuela, pero yo sí lo voy a hacer. Hay 2 presidentes. ¿A quién les va a pagar los impuestos Mapfre allí? ¿Se reconoce a uno, no se reconoce al otro? En Banco de Brasil, que es el gran acuerdo de Bancaseguros, el responsable económico del gobierno de Ultra Bolsonaro es partidario de la privatización, aunque es verdad que ha matizado sus declaraciones, pero si eso se vende, ¿va a afectar al acuerdo con Mapfre? En Italia da la sensación de que Mapfre tropieza con la misma piedra porque
Ya fracasó la operación Go Católica, ahora Berti Italia no termina de más que ser un saco de provisiones. Luego habla mucho de crecimiento de vida, sobre todo en España, que es del 20%, pero ¿cuánto de ese 20% se queda si quitamos vida a riesgo? Me gustaría también cuánto ha ganado en cuota en autos en España. Y después de leer su libro sobre la economía de la longevidad, yo lo que esperaba es que Mapfre tuviera algún producto para convertir la vivienda en complemento o garantía para la jubilación, pero veo que no, que por lo menos en el catálogo no existe. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Yo creo que con esto acabamos ya. Vamos a ser breves porque si no queremos monopolizar. Gracias por tus comentarios y valoraciones sobre las apreciaciones que posiblemente tengan los analistas. A ver, Venezuela, nosotros somos una compañía que cumple la legislación vigente y nos atendremos a la legislación vigente en el país. Y además hemos manifestado reiteradas veces nuestro compromiso con ese país. Estamos y seguiremos estando en él. En cuanto al Banco de Brasil y a las potenciales privatizaciones que efectivamente el Gobierno ha anunciado, yo creo que ya está claro que el negocio asegurador del Banco de Brasil ya está privatizado. Mapfre es la dueña, la gestora y la que realmente realiza ese trabajo, con lo cual no puede haber otra privatización al respecto. En Italia, pues quizás está remontado, y perdóname, pues a la prehistoria, ¿no? Estamos donde estamos con Berti, que como todos los proyectos digitales pues tienen un periodo de madurez, donde hemos hecho inversiones fuertes, donde hemos cambiado el modelo de negocio y donde además ya estamos creciendo con el modelo que queremos. Otra cosa es que el mercado italiano pues es muy, muy exigente, muy competido, tiene mucha volatilidad en ratios combinados, hay épocas donde la rentabilidad de ese negocio es baja, pero entendemos que estamos haciendo lo que debemos hacer. Ya nos estamos acercando a ese punto de equilibrio y esperamos que los números sean positivos en muy poco tiempo. Nuestra apuesta es clara y Berti, te aseguro que no nos hemos confundido. En cuanto al negocio Vida España, dejo las últimas dos para Fernando, la cuota de autos y los nuevos productos relacionados, aunque esa, como me has hecho, luego puedo dar algún dato más. Vida España, por supuesto que crecemos en vida riesgo, es que es lo que queremos crecer en vida riesgo, que es, primero, lo más rentable, segundo, lo que compra la gente voluntariamente y además porque es donde podemos ofrecer cosas, pero también invertimos o desarrollamos productos de vida ahorro. Los Unilink están ahí, han sido una apuesta interesante por parte de las aseguradoras y por parte de Mapfre para competir en ese ambiente ciertamente hostil de competencia con los bancos que hemos tenido, bueno, pues que pasar a ofertar productos con algo de riesgo para que efectivamente sean atractivos para el cliente. Los mercados están como están y a veces se acierta y a veces no, pero en cualquier caso nuestra apuesta por los seguros de vida de todo tipo, pero fundamentalmente por los de riesgo es clara y además es el objetivo que teníamos. Sí, respecto a las cuotas en España, voy a empezar por automóviles. Efectivamente, crecemos una décima, yo creo que es, respecto a la media. Pero fíjate, para nosotros lo importante es el crecimiento en particulares. Mapfre es fundamentalmente una compañía de particulares y ese 1,90 y tantos que crecía el sector, 2,1 en total Mapfre, en particulares crecemos el 2,5. Mapfre siempre hemos querido ese contacto, ese cliente individual y es nuestra apuesta y ahí es donde estamos creciendo. El resto de ramos, pues en salud estamos muy bien, estamos creciendo por encima. En multirriesgos, en la mayoría de los multirriesgos, sobre todo el multirriesgo industrial, muy bien también, comunidades y comercios. Tenemos que mejorar en hogar estamos un poquito por debajo del sector en el crecimiento y ahí perdemos un poquito de cuota y este año va a ser el año de hogar, por decirlo de alguna forma, igual que en el pasado fue automóviles particulares. Y decesos en el que, por decirlo de alguna forma, el beneficio de decesos viene marcado por la administración de tu cartera. Tenemos una cartera enorme, fenomenal y quizás el crecimiento en los últimos años vía prima única pues ha sido mejor en el sector que nosotros, pero nosotros tenemos una cartera de decesos estupenda. Volveremos al crecimiento y volveremos a ganar cuota en este ramo, que es también muy importante para Mapfre. Ese es el resumen general de todos los ramos de no vida. Lo de vida ya lo ha comentado el presidente, obviamente. Muy bien, sobre otros productos relacionados con la economía del envejecimiento, pues obviamente estamos trabajando siempre pensando en qué productos pueden salir. No hemos escrito el libro Iñaki y yo para vender más seguros ni otro tipo de productos. Queríamos crear un mensaje optimista en la sociedad sobre oportunidades que se presentan no ya solo para los seguros, que somos una pequeña parte de esa sociedad, sino para en general para todos. Así que hay tarea para todos, incluyendo también para los medios de comunicación.
Sí, de hecho a la salida lo podéis recoger si queréis. Gratis, ¿eh? ABC Moncho Veloso, por favor. Buenas tardes. Varias preguntas. La primera sobre el próximo plan estratégico. Teniendo en cuenta que están a nivel de ingresos al mismo nivel que empezaron el actual plan, el que se cierra, que en 2015, no sé si van a ser ambiciosos y fijar unos ingresos superiores a 31.000, si van a ser prudentes y repetir esa cifra, si nos podrían orientar. Por otro lado, si se plantean adquisiciones en España, si pretenden crecer de manera inorgánica o solo se plantean el crecimiento orgánico, y si estudian más alianzas de bancos seguros. Si nos podrían indicar cuánto han crecido en primas en España con Verti y si nos podrían detallar el impacto de la siniestralidad del seguro agrario en España, si ha tenido algún impacto notable en cuentas. Gracias. No, perdón, luego Fernando dará los datos que está preguntando. Sobre nuestro plan estratégico, obviamente el Consejo está trabajando sobre ello todavía y se presentará en la Junta General de Accionistas. Estamos en tiempos complicados. Yo puedo dar esa valoración. El impacto que todos los efectos tienen sobre los ingresos es brutal, lo hemos visto, y sabemos que trabajar con hipótesis dinámicas es muy complejo para calcular lo que va a pasar dentro de 3 años. Yo decía que en estos 3 años tenemos el mismo nivel de ingreso de primas que teníamos al principio del plan. Yo solo quiero dar un dato, ¿no? En el año 2008 Mapfre tenía ingresos por 17.700 millones y a la finalización del año 18 tenemos 27.000 millones, un 50%. Es decir, que en 10 años de crisis mundial como nunca habíamos conocido, pues el proyecto de Mapfre, que es un proyecto a largo plazo, tiene mucho sentido. Hemos crecido muchísimo y hemos sido capaces de convertirnos en un gran asegurador internacional, no solo español, no solo latinoamericano, sino internacional, globalizado y con capacidad además para mover esa gestión allá donde nos interese, donde haya mercado y donde haya la suficiente confianza para seguir creciendo. El rigor nos obliga a ser prudentes, por eso algunas de las decisiones que estamos viendo, tanto el plan de saneamiento de negocio que comunicábamos hace 3 años, ese plan de cancelación de negocios o no renovación de negocios no rentables, y ahora últimamente pues las protecciones que hemos hecho al balance para tratar de tener algo menos de presión de crecimiento en Estados Unidos, en Italia y en Indonesia. Preguntaba también por posibles operaciones en España, si estamos interesados en bancas seguros, no parece que ha dicho, ¿no? No, siempre estamos interesados en operaciones. Otra cosa es que estemos dispuestos a contribuir o a pagar lo que se puede esperar de ellas. Afortunadamente vemos que en algunos casos así es, y 2 de los acuerdos más relevantes que queríamos, que eran necesarios, que aspirábamos a tener una sociedad, la primera vez que tenemos un acuerdo con el Banco de Santander societario, pues es en nuestra historia, y por supuesto reforzar la alianza con Bankia, que también pues era importante. ¿Falta algún dato? Desafortunadamente te lo daré. Ay, disculpa. No tengo el dato con Verti, pero Verti ha caído un poquito. Las 3 grandes entidades de directo online, por decirlo de alguna forma, tienen una ligera caída, incluyendo Verti. Verti está en la número 2, lo cual quiere decir que España más Verti prácticamente debe ser lo mismo que España. Incluyendo Seguros Gerais, que es como presentamos nosotros, que es autos en Portugal. Todo Iberia estamos creciendo el 2,2. Respecto a Verti, si os llama la atención, la buena noticia de Verti es el beneficio este año. Como sabéis, el crecimiento se ha visto moderado en esta línea estratégica de crecimiento rentable que afecte también a Verti, y Verti presenta 1,4, 1,5 millones de beneficio en este ejercicio, lo cual obviamente estamos muy contentos y es ese cambio de signo importante que ha dado Verti. Perdón, ¿quedaba seguros agrarios? ¿No tenemos aquí la información? La buscamos y te la facilitamos. Te la damos, no tenemos agrarios. Íñigo Barrón, por favor. Sí, hola, soy Íñigo Barrón, del País. Yo le quería preguntar si nos puede hacer una reflexión sobre los acuerdos con la banca, si realmente usted algo ha dicho de que aprecia una guerra mucho mayor de las entidades por entrar en este negocio, porque otros ingresos típicos bancarios han ido cayendo. Si esto cree que es así y que va a continuar así, dado que los tipos parece que van a continuar. Y también sobre algún comentario que
que han hecho algunos analistas que dicen que los acuerdos de las aseguradoras con los bancos, al final la aseguradora está pagando algunas facturas del banco y que no acaba de ser un negocio muy rentable. No sé si nos podría hacer un comentario de esto. Sobre el tema de las provisiones que han hecho, me gustaría saber si han sido absolutamente voluntarias o la Dirección General de Seguros les ha hecho algún comentario que era conveniente o no. Y también sobre el tema de las catástrofes, que lo comenta ya últimamente todos los años. No sé si, como ustedes, como seguro, en el mundo se han planteado hacer algo para intentar, no sé, favorecer las medidas que sea, nacionales, internacionales, contra el tema del cambio climático y todas estas situaciones que supuestamente están detrás de todas estas catástrofes, ¿no? Y por último, un detalle que igual lo han explicado, pero no lo he comprendido. Los ingresos de Iberia suben un 10%, pero los resultados caen un 6%. Quería saber por qué era esto. Gracias. Comienzo y luego Fernando contará los detalles de Iberia. El mercado de banca seguros es un mercado que hay que separar o distinguir lo que es vida de no vida. Tradicionalmente, en el mercado español, la capacidad de distribución de los bancos en el seguro de vida es muy superior a la de las aseguradoras tradicionales. Y Mapfre es un rara avis, es una de las pocas aseguradoras tradicionales que está en el top 5 compitiendo contra todos los bancos con una gran dimensión en seguros de vida. No obstante, somos conscientes de que el conocimiento del cliente desde la perspectiva financiera es mayor en manos del banco que lo que las compañías podemos tener, y la capacidad, además, de asignar o de comercializar productos es más amplia por parte de un banco. Las compañías de seguros tenemos la gran fortaleza de que nuestros productos son más completos, incluyen la posibilidad de incorporar coberturas de riesgo y además están basadas fundamentalmente en el largo plazo, no en el corto plazo, que es lo que busca el banco en el desarrollo de sus productos de vida, y sobre todo en esta etapa donde ha tenido pues expectativas cada 12 meses de que subieran los tipos, pero las expectativas no se han cumplido, con lo cual al final pues están ahí un poco pues en una situación donde tienen que darle continuidad a esa máquina. Los bancos ganan bastante menos dinero en sus actividades habituales por la situación de tipos que tenemos, y la complementariedad de los ingresos que obtienen por la distribución de productos aseguradores es muy relevante, y además está siendo cada vez más. Los bancos no tenían apetito por los seguros no vida. Tradicionalmente pues era un problema para un banco que los clientes fueran a plantear situaciones complejas que se dan en los seguros no vida, en el coche, en la casa, en salud, y un poco eso les atemorizaba para ser jugadores activos. Pero ese miedo lo han perdido debido a que las sucursales probablemente pues no tienen los márgenes que esperaban dentro de la actividad financiera, con lo cual están entrando de manera muy activa. Y eso, lejos de ser un problema para Mapfre, se ha convertido en una gran oportunidad, porque hemos sido capaces de hacer algo que pocos esperaban hace años, y es que Mapfre hiciera complementaria su red de distribución con las oficinas bancarias. Es cierto que el acuerdo con Caja Madrid, la extinta Caja Madrid, después con Bankia, pues se desarrolló y fuimos uno de los pioneros, de los casos pioneros en España, que pudo armar esa estructura de distribución tanto de vida como de no vida dentro de las sucursales bancarias. Para nosotros la continuidad de esa estrategia es muy buena. Creemos que incrementamos el perímetro de Mapfre, creemos que protegemos mejor a nuestra red de distribución, creemos además que les damos mucha más opción a todos para crecer en clientes, y además la reputación de Mapfre se incrementa. Sobre las provisiones luego habla Fernando, pero en cualquier caso ha sido una decisión propia del Consejo de Administración. Y sobre, básicamente la referencia que hacía sobre las catástrofes, Mapfre como grupo y Mapfre Re también está muy comprometida en el trabajo relacionado con la investigación para tratar de buscar vías que minimicen el impacto climático. De entrada, Mapfre ya suprimió las botellas de plástico en todas sus oficinas. Tenemos un plan para llegar al último rincón de España, pero desde hace 6 meses hemos eliminado el plástico de un solo uso y usamos botellitas, pero esa es la anécdota. Hay muchas más cosas. Dentro de la Asociación de Ginebra, que es el gran think tank asegurador mundial, donde Mapfre está presente, y además yo formo parte del Board of Directors de esta asociación, estamos trabajando continuamente generando papers, análisis e investigación con los más grandes centros
de investigación del mundo relacionados con estos temas para aportar soluciones. Y también Mapfre Re participa en algunos de los proyectos más relevantes. Además, Mapfre participa dentro con las 15 mayores aseguradoras del mundo, entre las que nos consideramos. Estamos participando en el proyecto piloto que se llama UNEP F1 de la ONU para evaluar el impacto que tiene el cambio climático e incorporar las recomendaciones de la Task Force on Climate Related Financial Disclosure, la TFCD, en el sector asegurador. Y somos, por supuesto, la única aseguradora española envuelta en este proyecto. Sin intentar ni pretender aburriros en lo de la provisión y lo del Fondo de Comercio, estamos presentando los estados financieros bajo normas internacionales de información financiera, las NIF. Hace un par de años, si no mal recuerdo, en España se cambió el criterio contable, que es el que aplica lo de la DGS que dices, de la amortización del Fondo de Comercio. En España se amortiza el Fondo de Comercio. Un periodo de 10 años tienes una amortización sistemática. Bajo las normas internacionales no se amortiza. Lo que se hace es se hace todos los años un test de deterioro para ver si lo que pagaste en el momento de la adquisición, en el caso de Estados Unidos hace 10 años, tiene todavía valor de cara con las proyecciones futuras. A mí no me gusta este criterio, me gusta más el español, porque es muy difícil, y sobre todo en la volatilidad de los mercados y los cambios que tenemos ahora, pensar que nunca va a haber un momento de dificultad para una determinada filial y que te va a obligar a ese deterioro, bien parcial o total, del precio pagado, en algunos casos como Estados Unidos hace más de 10 años. Lo que hemos hecho nosotros es moderar las expectativas de beneficio por los 3 componentes que ha comentado el presidente. Eso nos lleva a bajar las proyecciones de beneficios futuros y hacer un saneamiento, un deterioro parcial de ese fondo de comercio, exclusivamente a efectos de las normas internacionales de contabilidad, que son los que aplican a las sociedades cotizadas. Respecto al segundo punto, o la última pregunta, Íñigo, de los ingresos de Iberia. El año pasado, España, hubo 2 impactos importantes, no recurrentes, en España, y es lo que hace que, aunque suben los ingresos, baje el resultado. La cancelación de una provisión del canal Banca Seguros, por un importe de 28 millones aproximadamente, y el otro fue el beneficio en la venta de la filial de Caja Duero, que obviamente se produjo ese año, tuvo un beneficio y ninguno de los 2 son recurrentes para este año. Grosso modo, si quitamos esos 2 efectos, el beneficio recurrente crecería un 5% aproximadamente. Gracias, Juan Tomás, Independiente. Buenas, Juan Delgado, del Independiente. Yo quería preguntarle por las perspectivas económicas que barajan, con una amenaza de Brexit duro sobre la mesa, con una guerra comercial en marcha, con un panorama político complicado en Europa y particularmente en España. ¿Qué previsiones barajan? ¿Hay motivos para ser pesimista a corto y medio plazo? Como saben, nuestro servicio de estudios, que es uno de los logros que no incorporamos al desarrollo empresarial, pero que es realmente importante porque se ha ganado una reputación a nivel mundial relevante en estos años, uniendo economía y seguros, ha analizado suficientemente cuáles son las perspectivas que se nos presentan a nivel español y a nivel mundial para estos próximos años. Y efectivamente no tiene que cundir el pánico, no estamos en una recesión global, pero sí hay un momento donde comienzan a frenarse, ¿no? Y donde las expectativas de crecimiento mundial empiezan a ser más moderadas. Y en parte nos estamos agarrando a eso para poder, dentro del análisis que hemos hecho, para poder tomar esa decisión que hemos tomado de prudencia. Indudablemente esa moderación viene porque las incertidumbres son mayores. China, no está creciendo y probablemente no vaya a crecer lo que se esperaba, aún así son crecimientos realmente impresionantes. Las dudas que hay sobre más que las dudas, la fragilidad que presenta el comercio internacional, indudablemente pueden afectar a ese crecimiento, y los emergentes están drenados por las políticas norteamericanas. Clarísimamente el crecimiento en los emergentes se ha frenado, se frenó en Brasil, se frenó en México, se frenó en Turquía, se frenó en muchos otros países menos relevantes, y eso en el conjunto suma bastante menos. Y eso va a continuar, esas incertidumbres están ahí porque muchas de las preguntas que todos nos hacemos como ciudadanos lectores, no aparecen todavía. No sabemos qué va a pasar con el Brexit y cada día que pasa, el riesgo es mayor, y no sabemos cuál va a ser el futuro de la Unión Europea, aunque obviamente estamos seguros de que es la mejor construcción que hemos hecho nunca entre todos y que deberíamos mantenerla. En cuanto a España,
pues la desaceleración se está produciendo. Eso es evidente, no hay tampoco, y el propio Gobierno lo ha reconocido. Nosotros hablamos de un 2,3 de crecimiento para este año, el Gobierno habla ya de 2,2, es decir, que estamos ligeramente por encima del 2, que ya no empieza a ser un crecimiento relevante para lo que España necesita. Todavía lo es, si lo comparamos con nuestros o los países de nuestro entorno, sigue siendo un crecimiento muy importante, viendo sobre todo la recesión de Italia en la última parte del año y viendo que otros países como Francia y Alemania pues también han moderado sus expectativas de crecimiento, pero en cualquier caso España necesita crecer más. España necesita crecer más para continuar reduciendo empleo. No hemos llegado a la situación óptima y eso nos debería hacer o nos debería llevar a seguir tomando o desarrollando políticas prudentes y políticas incentivadoras de la creación de empleo y ayudar a las empresas, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, a crecer, a contratar y a continuar saneando sus libros, sus balances y contribuyendo al crecimiento económico de este país. Mario. No sé si se me ve ahora. Soy Mario Moratalla, de OK Diario. Tenía varias preguntas. En primer lugar, sobre el impuesto de transacciones financieras, que bueno, está todavía pendiente de la aprobación en los presupuestos. Me gustaría saber si han calculado cuánto les puede sumar a esa tasa efectiva del 30% de impuestos que han dicho que tienen, si sería algo que sumaría más o menos. En segundo lugar, me gustaría saber sobre el nuevo plan estratégico. Han dicho que tienen 4.000 oficinas. Me gustaría saber si en su nuevo plan estratégico hay alguna previsión de cierre de oficinas, como se está haciendo también en algunas entidades bancarias, también en este proceso de digitalización que anuncian, ¿no? Luego me gustaría saber datos sobre una cosa curiosa que anunciaron el año pasado y es su acuerdo con Wallapop. ¿Tienen algún objetivo para 2019 de digamos, seguros firmados a través de esta plataforma digital? Me gustaría también, como cuarta pregunta, quizá ahondar un poquito más en el tema del Brexit. Ustedes tienen ahí edificio, tienen una filial. Me gustaría saber si se han cubierto de alguna forma para tratar de evitar la eventualidad de un Brexit duro que podría producirse de aquí a pues, 50 días o algo aproximadamente, ¿no? También se dice que el sector asegurador es puede ser uno de los más dañados precisamente por el Brexit sin acuerdo. Y ya por última pregunta, esta es muy específica. El año pasado hubo una sentencia del juzgado número 12 de lo mercantil que obligaba al Ayuntamiento de Madrid a pagarles parte de los dividendos bloqueados en Funespaña, donde ustedes son accionistas mayoritarios. Me gustaría saber si la señora alcaldesa Manuela Carmena les ha pagado ya esos dividendos y si esto pone fin a la vía legal con Funespaña, con el ayuntamiento, o si no se los ha pagado y están haciendo algo más para intentar recuperarlos. Muchas gracias. Muy bien, pues comienzo con la última. No se nos ha pagado ese dinero. Ganamos en primera instancia y se ha recurrido por parte del ayuntamiento y continuaremos, ¿no?, aspirando a que se nos entregue lo que es nuestro. Ya no somos accionistas de Funespaña porque venció la concesión y es propiedad 100% del Ayuntamiento de Madrid. De la mixta. De la mixta. Sobre el plan estratégico y la previsibilidad en él de cierre de oficinas, pues decir que nosotros no contemplamos cierre de oficinas masivas, como parece que algunas instituciones financieras están anunciando o incluso ejecutando. Nosotros transformamos nuestras oficinas en otra cosa y eso es lo que estamos haciendo. Cerramos oficinas y las movemos de otro barrio, las hacemos diferentes, las digitalizamos, pero no, entendemos que nuestro modelo de negocio es perfectamente complementario con esa omnicanalidad o esa multicanalidad, usando las distintas plataformas de distribución, y la mejor tarjeta de presentación que tiene Mapfre son siempre sus oficinas. Con lo de Wallapop, pues no hay cifras, esto tampoco significa un desarrollo relevante para vender seguros a través de esta plataforma. Se trataba de incorporarnos a ella y que Wallapop pues, pudiera referir leads a Mapfre para que las oficinas de Mapfre y los centros de gestión de Mapfre pues, pudieran aprovecharse de ese interés que los clientes de Wallapop pudieran tener en las oficinas, pero en las pólizas de Mapfre, pero es todavía muy, muy incipiente. Y sobre el Brexit, independientemente de la valoración que ahora haga Fernando, desde el punto de vista político, estratégico, para Mapfre no es ningún problema. Es decir, obviamente nos gustaría que Inglaterra, que UK siguiera en la Unión Europea,
pero no es ningún problema. El mayor problema lo tienen las aseguradoras británicas, que son británicas y que operan en el continente europeo, porque esas sí se tienen que desdoblar. Mapfre ya está desdoblada. Mapfre atiende a sus clientes internacionales de Mapfre Reaseguros y hasta ahora de Mapfre Global Risks desde su oficina de Londres, pero seguirá allí esa oficina y seguirá atendiéndoles. Y los clientes que no podamos atenderles desde esa oficina, los atenderemos desde las distintas oficinas que tenemos en la Unión Europea. Por supuesto desde España, pero también desde Alemania, desde Italia o desde otros puntos, con lo cual no hay una situación extremadamente negativa, más allá de la que se vaya a producir por la incertidumbre, por la pérdida de valor de la libra, por la situación general de desconcierto que se pudiera agravar si finalmente un Brexit duro se materializa, ¿no? Sí, simplemente aportar a lo que ha dicho el presidente, que efectivamente tenemos un plan de contingencia y además que ha sido requerido por los organismos de supervisión y ha sido presentado al organismo de supervisión británico a través de la propia Dirección General de Seguros. El impuesto de transacción. El impuesto de sí. A ver, todo impuesto nos obligará a ser más eficientes, está claro. Nosotros tenemos que seguir manteniendo la rentabilidad, pues seremos más eficientes en Mapfre Inversión, pues para intentar asumir, porque es un coste más adicional a nuestro proceso operativo. No pensamos, todavía tenemos un borrador, pero no pensamos que sea para ponerlo junto a la tasa del impuesto sobre sociedades, que es realmente donde está nuestra contribución de impuestos. Pensamos que será un impuesto pues que tendrá su impacto menor, pero que nos obligará a ser más eficiente para mantener la rentabilidad del negocio, obviamente. Sí, Mendieta, por favor. Hola, quería que me explicaréis un poco más ese impacto de los 173 millones del deterioro de fondo de comercio. No sé si podéis desglosar de qué parte viene, cómo se compone esa cifra. Y luego, sobre la baja evolución de los ingresos financieros, no sé si tenéis el dato de cuánto ha supuesto y qué impacto ha tenido esos bajos tipos de interés. Y luego, algún comentario sobre el interés que habéis desarrollado en los últimos años sobre el negocio de gestión de patrimonios. ¿No tenéis alguna cifra de cómo está yendo esas oficinas como de banca privada que habéis puesto en marcha y fondos de inversión y demás? Gracias. Muy bien, gracias, Miguel. Fernando nos irá contestando con los datos que vaya encontrando. Sí, primero el deterioro parcial del fondo de comercio. Es que se queda enganchado, disculpad. 173,5 millones de euros, lo tenéis en el informe financiero que se ha presentado en la CNMV. Aproximadamente 130 millones para Estados Unidos, la adquisición fue en el 2008, 22 millones en Indonesia, es la más reciente, sabéis que se hizo en 2 tramos, y 22 millones también de Italia. Las bases, pues lo que hemos hecho ha sido moderar las proyecciones de resultados futuros, sobre todo en el medio y en el largo plazo. Los primeros años prácticamente no tienen modificación en nuestros planes estratégicos que aprobaremos. ¿Y basadas en qué? Pues en la incertidumbre, obviamente, política que tenemos en Europa. Eso nos afecta tanto a Italia y un poquito también, vamos a decir, al resto, al entorno. Turquía e Italia, como sabéis, está en recesión, con mucha volatilidad en el bono soberano italiano, y creemos que es apropiado pues, moderar un poco todas las expectativas. El otro factor muy importante y que nos afecta a Estados Unidos es el incremento de la frecuencia de los eventos catastróficos. Cuando compramos Mapfre Commerce en el 2008, no había habido ni una gran nevada en Estados Unidos, ni tampoco había venido un huracán. Luego nos tocó el huracán que dio en Nueva York, ¿os acordáis? Hace unos años, ha venido heladas, nevadas, granizo, de todo. Obviamente no es fácil decir que es el cambio climático o también que hay más propiedades expuestas a lo que es el riesgo, pero tenemos que tener en cuenta que en el futuro no podemos pensar que va a haber una ausencia de fenómenos catastróficos. Entonces tenemos que moderar. Es muy difícil decir se va a producir el huracán o la gran nevada en el año 2013 o 2027. Lo que hemos hecho ha sido moderar un poquito, bajar la curva de resultados. Indonesia, por decirlo de alguna forma, es el país que menos conocemos. También está expuesto a eventos catastróficos. Como sabéis, hemos tenido tanto tifones como terremotos.
está expuesto también a la propia volatilidad que puede venir en Asia, derivado de lo que ha dicho Antonio, la ralentización del crecimiento en China, y en general afectando a todos, pues lo que está claro que ese en inglés lo llaman el slowdown of economy, que lo tenemos todo sobre el escenario y que quizás puede bajar un poquito las proyecciones. Es decir, bajamos las proyecciones y derivado de eso amortizamos el fondo de comercio. Sí. A ver, la mayor parte de nuestro fondo, cuando nosotros compramos Mapfre Commerce, el negocio estaba fundamentalmente en Massachusetts y el negocio fundamentalmente donde nos viene el beneficio es lo que llamamos New England o Northeast en Estados Unidos. El resto de los estados era muy incipiente, lo que era el crecimiento. Entonces no podemos pensar que el exceso que pagamos venía marcado por la expansión territorial en otros estados, sino al revés. Lo que compramos es la potencialidad del negocio en Massachusetts. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros no esperamos que haya un impacto adicional, si es tu pregunta, de deterioros de fondos de comercio, si en algún momento decidimos, en el caso de que así se produzca, la salida a otros estados. Teníamos más preguntas. Mapfre AM, pues tenéis los datos en el... la verdad es que estamos creciendo muy bien en Mapfre AM, con independencia de que los fondos, lo tenéis en el informe financiero los datos exactos, con independencia de que los activos gestionados pues han caído, también porque se ha producido una cierta canalización a los productos de vida ahorro. Nuestros clientes han preferido invertir en Unit Link que en fondos de... Tienen sus beneficios, como sabéis, están en Unit Link que en fondos de inversión, pero estamos muy contentos, por encima de los 400 millones, entiendo. La cifra la tenéis abajo. Y los ingresos financieros, pues mira, lo más importante que nos afecta a la renta fija Europa, que es donde tenemos la mayor parte de nuestros fondos soberanos, como habéis visto, o de nuestros... Pues este año se nos ha caído la rentabilidad contable en 41 puntos porcentuales. Eso quiere decir que, pues, que cada 1.000 millones pues, estamos perdiendo el 0,41 de esos 1.000 millones. Entonces estamos hablando aproximadamente de 7.000, 8.000 millones, pues el impacto es relevante. Como vemos es la caída del tipo de interés contable, ya os digo que es la rentabilidad contable todos los años. 41 puntos porcentuales ha sido el descenso. Que es importante, es relevante. Eso lo tenemos que ir neutralizando, obviamente, con plusvalías, como estamos haciendo, con la inversión en inversiones alternativas, colocándonos más en otros títulos que tienen un poquito más riesgo, pero que mantienen la rentabilidad efectiva. Gracias. Eva. Gracias. Eva Contreras, de Servimedia. Ligando con una de las respuestas al tema de Estados Unidos y la compra de Commerce, he tomado nota que no se espera un impacto adicional si se produjese una salida de más estados. Entonces, quería saber si el proceso de revisión de negocios en Estados Unidos ya está completado o existe la posibilidad de que se salga de algún estado más, que creo que han sido 5. Y ligando con esto, si el proceso general de revisión de los negocios y de saneamientos, aunque ya sé que en alguna ocasión me han dicho que es dinámico, si consideran que está completado a falta de la reestructuración que queda en Brasil, que he mencionado, y creo que de Global Risk, o hay algún área todavía que tienen que revisar. Luego, quería preguntar sobre Verti. En la medida que ya ha entrado en beneficio, si consideran que ya hemos pasado página de esa inyección permanente de capital que creo que el año pasado se saldó con 120 millones de nuevos recursos. Sobre las alianzas de banca seguros, han dicho que sí, que les gustaría incorporar más, pero no pagar los precios que se están pidiendo. Y yo me pregunto, con 10.000 oficinas ya conectadas a Mapfre, ¿la Autoridad de Competencia no les ha dicho en algún momento si pueden seguir adelante o no? Porque creo que hay menos de 40.000 oficinas bancarias en España. Y por último, quería saber si la Fiscalía, si se han dirigido a la Fiscalía por la investigación esta de anticorrupción, que decían que quizás Bankia había tenido algún trato de favor a la hora de ampliar el acuerdo. Gracias. Gracias. Voy a comenzar sobre la revisión de nuestra presencia en los Estados Unidos. Efectivamente, hemos finalizado una fase. Yo no puedo asegurar que esa fase
no signifique que pueda haber otra en el futuro. Eso es una decisión ordinaria cuando se hace negocios, de tratar de mantener unos niveles óptimos de crecimiento y de rentabilidad. Tomamos una primera decisión, que fue efectivamente abandonar estos estados, estos 5 estados, donde 2 de ellos estaban adscritos a una compañía, a una subsidiaria, y los otros 3 eran derechos de renovación. Seguimos teniendo varias subsidiarias más en los Estados Unidos, agrupadas bajo ese concepto de Mapfre USA, y luego presencia como compañía autorizada, sin tener subsidiaria en esos estados, en 10 o 12 estados más. Nuestra idea es mantenernos en aquellos estados donde tengamos escala suficiente para generar rentabilidad, y no vamos a permanecer en los estados en los que no podamos crecer, porque eso no nos asegurará nunca la rentabilidad. Entonces, estamos en continua revisión de esa situación y tomaremos las decisiones que haya que tomar. Nos encontramos ahora muy cómodos, eso es cierto, porque el proceso de salida ha sido un éxito y nos ha demostrado que además hay apetito para todo en los Estados Unidos, y que lo que nosotros no queremos para otros pues puede ser aceptable, ¿no? Con lo cual, pues ya no nos plantea un problema traumático si al día de mañana tuviéramos que tomar alguna decisión de nivel similar o inferior. Respecto a otros negocios que podamos estar tomando esta decisión, efectivamente, nosotros hemos dicho, y yo reafirmo, yo lo dije, que estamos en los países donde queremos estar. Eso no significa que estemos en los negocios que queramos estar en esos países. Y habrá productos o ramos que no querramos distribuir porque no haya garantías suficientes, tanto en el país como en las capacidades de gestión de Mapfre, para generar rentabilidad suficiente. Y aquí me refiero en concreto a lo que comentabas de asistencia. Efectivamente, asistencia hemos hecho un proceso duro, ha sido de cierta manera intenso, han sido 3 años muy, muy exigentes, y hemos logrado darle la vuelta a la unidad, pero seguiremos tomando decisiones en asistencia, limitando nuestra presencia en algunos mercados donde, bueno, pues en otros tiempos podía ser justificable, pero ahora vemos que el nivel de madurez no se alcanza nunca, y por lo tanto son pequeñas reestructuraciones de muy poco volumen, insignificantes para la dimensión de Mapfre, pero que seguramente hagamos. Sobre la situación de Banca Seguros y el incrementar nuestra presencia en sucursales, cuando yo hablo de que queremos crecer más, no es solo en España tener acuerdos, estoy hablando con visión global para tener acuerdos en otras partes del mundo, ¿no? Porque el nivel de éxito de Mapfre en Banca Seguros es excelente. En cualquier caso, no hay ningún problema con competencia con que Mapfre distribuya en 10 o 12 o 14.000 sucursales. Primero porque, por ejemplo, en el caso de Santander, no es exclusivo en todos los productos, sino que solo son 3 productos, el resto tienen otras compañías, y obviamente el nivel de control o supuesto control de cuota de mercado que tiene Mapfre está todavía muy lejos de ser un problema para las autoridades de competencia. La situación que comentabas de la Fiscalía, o la situación con el análisis o las declaraciones que se ha hecho un perito con respecto a la posibilidad de que Bankia hubiera compensado a Mapfre con la compra de las operaciones de Aseval, nos remitimos a lo que dijo Bankia, que lo dijo bien claro y alto. Es decir, no ha habido absolutamente nada, la negociación fue muy exigente, y lo que se compró era algo muy diferente a lo que previamente había incorporado Aseval en su relación con la otra aseguradora, con lo cual no son en absoluto comparables, y por supuesto jamás hubiera Bankia aceptado cualquier tipo de compensación extra. Os puedo asegurar que la negociación, como bien dijo Bankia en su momento, fue extremadamente exigente, dura, pero que al final, como todos, fue un win-win para todos. Fernando, sí. Quizás Eva no me he explicado bien en Verti. Tenemos 4 Vertis, y mi error, por no. Cuando hablábamos de España era Verti España, la que ha ganado 1,4 millones. Desafortunadamente en Italia todavía no estamos en la posición de Verti en España. Italia, aunque la mejora ha sido muy relevante. Verti Italia, que creo que es a la que te referías, Eva, pues el año pasado tuvimos un resultado negativo de 13,9, este año 3,9. Le hemos quitado 10 millones, lo cual es muy importante, y sigue ese proceso de reestructuración de la operación para alcanzar el beneficio. Hemos hecho una ampliación de capital de 120 millones, es verdad, y hemos desembolsado 60 en el primer semestre y 60 a finales, exclusivamente para mejorar la posición de solvencia. Queremos tener por encima del 100% del SCR, del capital de solvencia requerido, y obviamente la subida de la prima de riesgo en Italia, a la deuda soberana en Italia, lo que ha hecho ha sido
bajar un poquito la proyección de fondos propios que teníamos a diciembre. Y como no queríamos quedarnos por debajo del 100, que la política de Mapfre es estar entre el 100 y el 130 en nuestras filiales, lo que hemos hecho es una aportación de capital. Lo normal es que no hagan falta, tiene razón, no hay más sangría, por decirlo de una forma, que no hagan falta más aportaciones de capital en Verti, Italia, y que con su propia generación de beneficios pues pueda financiar su propio crecimiento. Sí, Miguel. Y tengo 3 preguntas más y con eso en principio terminaríamos, que es casi la hora de comer. Gracias. Buenas tardes, Miguel Elizondo del Diario El Español. Tengo 2 preguntas o 2 ámbitos de la pregunta. La primera tendría que ver con su comentario que ha hecho sobre el apetito que pueden seguir teniendo en conseguir socios para ampliar su negocio. Está claro que en el tema bancario todo tiene un límite, aunque hay otras entidades bancarias que están en un proceso similar al que ha podido estar el Santander. Pero en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito más digital, pueden estar estudiando crecimientos vía partners, o el crecimiento digital creen que todavía Mapfre viene sobre todo orgánicamente. Ahí sí que me gustaría un pequeño comentario sobre la alianza con Amazon, por ser el jugador tan grande que es. Si, aunque no tengan una cifra, sí que pueden dar por lo menos una sensación de cómo ha sido ese primer contacto con una empresa de este tipo. Y luego, la segunda pregunta iría más por... han comentado el interés en crecer en vida, en salud. También tenemos un contexto en el que todo lo que tiene que ver con los complementos al ahorro, sobre todo en el tema de la jubilación, se presenta como un reto para los próximos años, sobre todo en España. Me gustaría saber si de cara al plan estratégico, cuánto hay de foco en este aspecto. Muchas gracias. Gracias por las preguntas también. Respecto a la primera, efectivamente, el apetito de Mapfre por crecer significa que tenemos que estar en disposición de ofrecer los productos allá donde el cliente decide comprarlos, ¿no? De nada vale, o Mapfre hoy no sería la compañía que es si no hubiera puesto o no hubiera apostado de forma clara y decidida por esa multicanalidad. Nosotros tenemos una red privilegiada, tenemos una red de oficinas propias con comerciales propios, con delegados y con agentes, que es la auténtica joya de la corona de este grupo. Nuestros agentes y nuestros delegados, que trabajan para Mapfre de manera exclusiva, son el auténtico bastión, el auténtico fuerte que protege día a día el desarrollo de Mapfre, su fidelidad, su compromiso, su capacidad técnica, su nivel de servicio, su interacción e integración dentro de la compañía, y es realmente brillante. Pero entre todos, y con ellos mismos reflexionando, nos fuimos dando cuenta de que la banca seguros era una opción, de que los retailers también era otra opción, de que el negocio digital era otra opción, y lo que vemos es que los canales en sí mismos no tienen por qué ser competidores, aunque de entrada puedan aparentarlo. Yo creo que hay una complementariedad importantísima que incluso supera a esa competitividad entre ellos. En la medida que el cliente de Mapfre tenga más puertas para relacionarse, pues es mucho mejor, le estamos facilitando la vida. Y además el cliente, no digo que sea desleal, el cliente es, como todos, y todos somos clientes, es caprichoso en el momento que tiene que tomar la decisión de compra, y lo que quiere es una decisión fácil en el punto de origen de esa operación y no provocarle una necesidad de desplazarse a otro tipo de oficina. Si el cliente quiere comprar Mapfre, allá donde tenga esa necesidad, Mapfre tiene que estar. Luego nosotros nos encargaremos de gestionar esa multicanalidad, ayudando a que al final pues nuestras propias oficinas, que es donde el cliente va a acabar para percibir el servicio, pues le atiendan independientemente de donde haya comprado la póliza. Entonces, respecto al desarrollo digital y lo de Amazon, estamos comenzando, son pocos meses, es una interacción lenta y bueno, pues quizás hasta ahora desconocida. Apenas ha habido 2 o 3 casos en el mundo y el nuestro fue el primero. Es decir, que realmente es todavía una operación incipiente, es un bebé al que hay que darle mucho cariño y aprender. En cualquier caso, estamos sorprendidos muy positivamente de la interacción con Amazon, de cómo ellos entienden que obviamente no pueden competir, pero que tienen unas capacidades técnicas desde el punto de vista digital que para Mapfre son muy interesantes, y a la vez el conocimiento y el desarrollo que Mapfre ha adquirido en la gestión de las redes digitales es enorme. En el negocio digital vamos a crecer solos, pero no descartamos que algún día pueda haber
partners. En eso pues estamos abiertos. Somos conscientes de que el seguro de autos va a transformarse sustancialmente en los próximos años y hemos comenzado a apostar ya para buscar partners para poder desarrollar investigación conjunta dentro de ese modelo de innovación. Y pongo el caso de Renault, donde anunciábamos el año pasado, donde además de ser patrocinadores del coche, que está bien, lo importante era convertirnos en socios tecnológicos de Renault a nivel mundial para poder investigar juntos en ese nuevo automóvil y ver qué soluciones aseguradoras pues se están dando. Pero también estamos trabajando con SEAT y con otros fabricantes a nivel mundial. Y respecto a vida y salud y el reto que podemos tener, pues está claro. Yo creo que en eso, pues independientemente de las bromas que hacía antes con el libro, ¿no? Y hablaba de esas sociedades mayores, esa es una sociedad de mayores en las que nosotros vamos a estar como usuarios también y somos conscientes de que es insuficiente la oferta que hay en el mercado español para la generación de baby boomers, que vamos a ser los próximos mayores y además de manera masiva en los próximos 30 años en este país. Hay que buscar soluciones nuevas porque están y vamos a estar insuficientemente atendidos con lo que conocemos. El estado del bienestar es lo mejor que tenemos, pero todos sabemos la dificultad que vamos a tener para mantener las prestaciones y el nivel de desarrollo que tiene en estos momentos con la calidad y las coberturas que tiene actualmente. Por eso, en la medida que la iniciativa privada se convierta en complementaria a ese sistema público, seamos lo suficientemente inteligentes desde el punto de vista de negocio para crear soluciones que sean atractivas para los clientes, pues vamos a poder cumplir esas expectativas y sobre todo ocupar un hueco, un nicho, un espacio de mercado, que es ese océano azul que está todavía por descubrir y en el que Mapfre quiere apostar fuerte. Tenemos un área corporativa de vida y salud que no teníamos hace 2 años, la tenemos, está investigando, está analizando, está trabajando con perspectivas globales, analizando en qué países podemos desarrollar más estas áreas y España, por supuesto, es el número 1, es el país donde más tenemos que hacer en eso. Sí, Fans People, Arantxa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros, en primer lugar, en la parte de gestión de activos, si estáis interesados en hacer alguna compra de otros negocios de gestión, como ya hicisteis en el año 2017 con una gestora francesa. Y, por otra parte, preguntaros por cómo va el negocio de banca privada que lanzasteis hace 2 años. Gracias. No lanzamos un negocio de banca privada, nosotros no operamos en banca. Lo que lanzamos fue una de gestión de patrimonios y ese va bien. Antes he comentado, no hemos crecido en todo lo que es la gestión. 400 millones, me suena esa cifra, pero luego la confirmará Javier. Yo creo que es el crecimiento que hemos tenido en lo que es la gestión de patrimonios, el wealth management, pero no hacemos nada en banca. En gestión de activos, pues obviamente nos gustaría crecer y cualquier cosa que haya en el mercado, pues nosotros la analizamos. Pero lo que queremos crecer es en nichos, aquellos negocios que nosotros no tenemos ese conocimiento y nos fuimos a la financiera responsable hace unos años, pues porque son unos expertos en ESG. Y hoy, pues habéis visto, ya nos vamos acomodando a todos los criterios de ESG. Cuando hacemos políticas de inversión, lo primero que miramos si es el inversor privado está en uno de los rankings o mantiene unos criterios ESG. Entonces, donde tengamos una posibilidad de aprendizaje en un nicho de la gestión de activos, pues estaremos interesados en crecer, bien mediante ser socios o pequeñas participaciones o parecido a lo que hicimos en la financiera responsable. Pero ese es el planteamiento que hicimos pues, al inicio del plan estratégico, donde empezamos a crecer en la parte de gestión de activos en gestoras. Sí, Rafa ha renunciado, así que Miguel Benito. Miguel Benito, Capital Radio. Bueno, una serie de preguntas. Vamos a ver, el decrecimiento del comercio mundial, que ya nos anuncian, entre otros centros de estudio, vuestro equipo de estudios encabezado por Antonio Aguilera, que es una de las mejores figuras que existe en el mundo del seguro. Recuerdo que fue presidente de la AYAS y superintendente de seguros de México. Quiero saber el impacto, porque lógicamente si cae el comercio, cae el seguro de crédito. ¿Qué pensáis o cómo se está comportando Solunión y esa alianza Euler-Hermes? Si estáis satisfechos, teniendo en cuenta que España posee la segunda entidad aseguradora, a través de Atradius, en seguro de crédito en el mundo. Eso sería una primera pregunta. Una segunda, planes para Asia-Pacífico. Es la zona de expansión natural. Estáis en todos los países de la vertiente Pacífico de América.
No sé qué pasa en Filipinas, no sé cómo marcha esa alianza, esa pequeña participación que tenéis. Desde la perspectiva reaseguro, sé que estáis muy metidos en la península arábiga, pero no sé si estáis poniendo un pie en India, como lo viene haciendo ya Suirre, Munirre, etcétera. Es decir, qué oportunidades hay por allí y estáis aprovechando. Indonesia, por supuesto, ya habéis hablado de ella. También si con Santander podríais llevar vuestra alianza a otros mercados, especialmente de América Latina. Y bueno, una última pregunta que ahí la dejo, pero dada vuestra vocación marinera, que hemos visto con el patrocinio de barcos y demás, si pensáis acompañar de alguna manera esa celebración del 500 aniversario del Cano Magallanes o Magallanes Elcano, de esa circunvalación a tierra, teniendo en cuenta que estáis muy metidos en Portugal, que en Portugal sois una referencia. A ver si tenéis pensado algo sobre esto. Muy bien, dejo la parte del seguro de crédito para Fernando y comienzo con Asia. Asia tuvimos, como sabéis, un plan ambicioso de comenzar como compañía aseguradora en China y, bueno, pues desafortunadamente no pudimos obtener la licencia en el tiempo que considerábamos razonable y hemos congelado ese proyecto, con lo cual, efectivamente, en seguro nos centramos en Filipinas y en Indonesia. Ya conocemos la situación de Indonesia, un negocio que acaba de llegar y que estamos tratando de gestionar de manera muy prudente. En Filipinas llevamos muchísimos años, es un mercado muy pequeño, la compañía se ha encogido en primas, el país pues no crece y la penetración del seguro es bajísima, con lo cual es difícil. Obviamente estamos buscando y hemos alcanzado algún acuerdo de distribución con alguna entidad financiera local y eso nos ayudará a incrementar la presencia, pero eso es relevante. Sin embargo, como bien dices, pues la presencia de Mapfre es espectacular en Asia. Mapfre ya tiene oficinas en Tokio, en Singapur y en Malasia, oficinas propias para atender todo el sudeste asiático y la parte de Japón, y Corea desde Japón. Y también tenemos oficinas en China, es decir, que es una oficina donde no es sucursal, pero a través de la representación que tiene allí Mapfre está operando. Con lo cual, creemos que tenemos una presencia suficiente y que además ha sido incremental en los últimos años. El negocio es bueno, el negocio de Japón, a pesar de las pérdidas de este año, pues es un negocio recurrente que ha sido de manera sostenible muy, muy rentable. Y el negocio que estamos suscribiendo desde Malasia y desde Singapur es también bueno. No estamos o no tenemos planes para abrir oficinas en India, aunque Mapfre tiene clientes en India y la extensión, como bien dices, en el Golfo, en todo Asia, pues la presencia de Mapfre es importante. No tenemos planes para crecer en seguro directo, en seguros como tales para el retail en Asia en estos momentos, más allá de nuestras operaciones ya conocidas en Filipinas e Indonesia. Y respecto a Santander, el Banco Santander hace lo que hace. Tiene una oportunidad de liberar uno de sus compromisos, que es en España, porque no tenía ni en automóviles y en pymes y empresas no lo estaba desarrollando, y ha hecho un concurso público y Mapfre lo ha ganado. El día que Santander tenga intenciones de continuar haciendo eso en otros mercados, pues lo hará. Indudablemente no es fácil porque ya tiene otros socios en esos mercados que acabas de citar, ¿no? Y solo una cosa sobre el barco. El barco, como bien indicas, pues el barco, nos sentimos orgullosos del barco en la Volvo Sunrise y ya estuvimos, de hecho yo participé en la ceremonia en Newport. El barco nuestro lo recibió la infanta doña Elena, la bandera por parte de la bandera del 5º centenario, y el barco Mapfre navegó con la bandera del 5º centenario durante el resto de la travesía y fue realmente importante. Valoraremos cualquier iniciativa que haya en este sentido para colaborar en la medida que Mapfre, efectivamente, como compañía muy volcada, no ya solo por la presencia geográfica, sino también vinculada a los seguros marítimos y a nuestra historia, pues al mundo marino. Sí, la verdad es que el seguro de crédito es un gran desconocido, no aparece en los rankings, nadie habla de él, hay 2 compañías y sin embargo es un seguro que es contracíclico, además. Es decir, lo que va a proteger es al asegurado en el momento de la crisis económica, cuando empiezan a producirse los impagos. Cuando todo va bien, pues la gente nos olvidamos un poco de comprar ese seguro. No esperamos que se produzca derivado de esa disminución. Obviamente, nuestra compañía no habla de lo que es el riesgo de crédito país, ahí no estamos nosotros. Y lo que sí pensamos es que hay una enorme posibilidad de crecimiento para el seguro de crédito, tanto a través de nuestra propia red en España, en ese gran desconocido seguro de crédito, como en la expansión internacional que llevamos haciendo desde hace unos años en los países en los que tenemos presencia. Y estamos muy satisfechos de la relación con el grupo Euler Hermes. Ha sido enormemente satisfactoria, positiva para ambos grupos, y el éxito ha sido tremendo. Tanto es que el anterior CEO de esa operación ahora es nuestro
CEO en Brasil, ¿no? La segunda operación más importante de Mapfre en el mundo. Pero por naturaleza es el seguro contracíclico, ¿sabes? Es el que deberíamos tener todos cuando hubiéramos, aun la tasa obviamente, que mantenga la suficiencia, pero es el seguro que deberíamos comprar. Sí, las empresas, sobre todo las pymes es lo que me refiero, que es lo que es la salvaguardia del futuro. Bueno, quiero ya para acabar daros a todos y a todas las gracias por haber estado aquí, acompañarnos.